embólica venosa de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Dirijo la Clínica de Enfermedades Vasculares y adicionalmente, pues tengo mi trabajo aquí en la fundación. Sin embargo, doy educación médica continuada, hago investigación y consultorías y asesorías para varios laboratorios y por eso incluyo en mi presentación mi conflicto de intereses, aunque todo lo que les voy a hablar está basado en la evidencia. Para que no se les olvide, la enfermedad tromboembólica venosa es la tercera causa de muerte por trombosis en el mundo después del infarto agudo de miocardio y el accidente cerebrovascular. Y por lo tanto, es de nuestro interés el manejo correcto de la patología y que nosotros podamos identificar tempranamente estos pacientes con enfermedad tromboembólica venosa para poder generar adecuadas estrategias de tratamiento y disminuir la mortalidad, tanto en el evento índice como en los eventos de recurrencia. Sabemos que es una de las principales causas de morbimortalidad, mortalidad y gastos en salud, y esto está dado básicamente por cuatro pilares grandes en el tema de la enfermedad. El primero y más importante de todos es la recurrencia. Sabemos que en las series de casos que conocemos, hasta un 30% de los pacientes presentan recurrencias de la patología. Esto genera más de 500.000 muertes anuales por enfermedad tromboembólica venosa y tenemos complicaciones secundarias a la enfermedad tromboembólica venosa que incluyen eh, la hipertensión pulmonar venosa crónica y la complicación más difícil de manejar de estos pacientes, que es el síndrome postrombótico. Y esto, pues obviamente genera un incremento importantísimo en los costos, por lo cual, como les mencioné, es muy importante que nosotros tratemos de manejar adecuadamente esta enfermedad. ¿Me están oyendo y están viendo bien la presentación? Qué pena. Sí, señora. Eh, ¿Qué es lo que ha pasado? Perdón. ¿Qué es lo que ha pasado en... Ay, cómo he hecho para atrás. Perdón. Entonces, ¿qué ha pasado en los últimos 10 años? En los últimos 10 años han cambiado de una manera dramática los patrones de tratamiento de anticoagulación para el tratamiento de enfermedad tromboembólica venosa y ya en un momento vamos a ver los estudios clínicos en estos escenarios, pero básicamente lo que hemos logrado es dejar solamente a un grupo pequeño de pacientes con warfarina. La mayoría de los pacientes van con anticoagulantes orales directos y un pequeño número de pacientes están en terapia parenteral. Esto obviamente es mayor en Europa y en América del Norte. En América Latina, pues tenemos una subuso de los anticoagulantes orales directos que tiene mucho que ver con desconocimiento y con costos, entonces es muy importante que lo tengamos presente para poder generar tratamientos adecuados en nuestros pacientes. Como ustedes vieron en el MOOC, que creo que ya la mayoría de ustedes lo hicieron, tenemos en el escenario del tratamiento diferentes medicamentos para el tratamiento de la enfermedad tromboembólica venosa que van a actuar sobre diferentes factores de la coagulación. Tenemos los inhibidores directos del factor 10A, que son los más utilizados en el mundo, Rivaroxa, Pixa y Edoxaban. No tenemos estudios clínicos controlados en tratamiento de la enfermedad con Betrixaban. Betrixaban solamente se utiliza para tromboprofilaxis en paciente médico y quirúrgico. Tenemos tratamientos con inhibidores directos de la trombina, como dabigatran, y tenemos algunos pacientes, como les mencioné anteriormente, con antagonistas de la vitamina K, el más ampliamente usado warfarina. Nosotros no tenemos aquí acenocumarol, pero acenocumarol es muy utilizado en algunas partes de Europa y en algunas zonas de Latinoamérica. Y algunos pacientes, poquitos más bien ahorita, con heparinas de bajo peso molecular, que antes se utilizaban como única opción disponible en pacientes con cáncer, pero que hemos cambiado nuestros parámetros. Ya vamos a ver los estudios en estos escenarios. Entonces, como ustedes también vieron en el MOOC, esto es una foto de una de las infografías del MOOC, tenemos que tener en cuenta el metabolismo de los anticoagulantes orales directos para tomar las decisiones. Por ejemplo, en pacientes con gastrectomías parciales o completas, los pacientes que han sido llevados a cirugía bariátrica, que cada día es más frecuente, no podemos utilizar ni dabigatran ni apixaban porque los dos son de absorción gastrointestinal. Recuerden que dabigatran tiene una cubierta de ácido tartárico que se diluye por esterasas inespecíficas en la primera porción del duodeno
y por esta razón en pacientes que les falta la primera porción del duodeno, pues no podemos usar dabigatran porque él viene en un principio inactivo. En el momento en el que se activa el dabigatran, pues tiene que estar ese pedazo del tracto gastrointestinal superior que produce las esterasas que rompen la cubierta de ácido tartárico y que generan el principal efecto adverso del dabigatran, que es la epigastralgia. Y apixaban tiene un metabolismo que es mucho más hepatoentérico, perdón, enterohepático, no hepatoentérico, y hay que tener cuidado en los pacientes que tengan síndromes de mala absorción, especialmente mala absorción intestinal. Entonces, en esos pacientes que tienen gastrectomías o que tienen resecciones intestinales, podemos considerar rivaroxaban, aunque ya vamos a ver las recomendaciones, por ejemplo, en pacientes que hacen eventos trombóticos asociados a cirugía bariátrica, en la cual después de los primeros 30 días podemos utilizar libremente apixaban y rivaroxaban, como les menciono, definitivamente no dabigatran. Otro punto importante es la eliminación renal. No olvidar que dabigatran tiene 80% de eliminación renal, rivaroxaban 35% de eliminación renal y apixaban 25% de eliminación renal. No les menciono al edoxaban porque por el momento no lo tenemos en Colombia, aunque es altamente probable que llegue a finales de este año. Metabolismo hepático por CYP3A4, el único que no tiene es dabigatran, él no tiene primer paso hepático, los otros sí tienen, y todos tienen metabolismo por glicoproteína P, excepto la warfarina. Entonces, en pacientes que tienen medicamentos que tengan altas interacciones con sustratos de glicoproteína P, pues hay que tener precaución con el uso de anticoagulantes orales directos. Y recordar las contraindicaciones absolutas de los anticoagulantes orales directos que aplican en todos los escenarios. Pacientes en falla renal terminal, en hemodiálisis, sobre todo, especialmente en enfermedad tromboembólica venosa, pacientes embarazadas y lactantes y pacientes con Child C tienen contraindicación absoluta de uso de anticoagulantes orales directos. Warfarina no se puede utilizar en el primer trimestre del embarazo y digamos que hay algunos estudios con apixaban en pacientes en falla renal para fibrilación auricular, pero en el escenario de enfermedad tromboembólica venosa aún no tenemos evidencia en pacientes con falla renal en estadios terminales y no podemos extrapolar los estudios clínicos de falla renal en fibrilación auricular a enfermedad tromboembólica venosa porque es una enfermedad distinta. Entonces, estos son los estudios de los DOACs, estos son los estudios pivotales en enfermedad tromboembólica venosa. Tenemos un promedio de unos 32.000 pacientes incluidos en estos estudios clínicos, tanto en los estudios pivotales como en los estudios extendidos. Y vemos cómo el único estudio abierto fue rivaroxaban, y todos fueron estudios de no inferioridad. Todos fueron dobles ciegos, excepto el de rivaroxaban, que se dividió en dos escenarios, los pacientes con TBP y los pacientes con embolía pulmonar. El resto se incluyeron todos los pacientes, tanto los de TBP como los de embolia pulmonar, en el mismo grupo de pacientes y se siguieron por máximo 12 meses en estos estudios pivotales. ¿Cuáles son los resultados de estos estudios pivotales? Pues muy parecidos a los estudios en enfermedad por fibrilación auricular. Vemos como el término de reducción de riesgo de recurrencia o muerte asociada a enfermedad tromboembólica venosa, pues es muy similar, lo mismo que pasa en fibrilación auricular, son tan eficaces como warfarina, que fue el comparador estándar en estos escenarios, pero sí vemos como definitivamente la reducción de riesgo de sangrado mayor. Recuerden la definición de sangrado mayor, todos los pacientes que tengan un sangrado que amenace la vida o que tengan más de 2 gramos de reducción de la hemoglobina o que tengan inestabilidad hemodinámica son considerados pacientes con sangrado mayor. Estos pacientes sí se redujo de una manera contundente el riesgo de sangrado comparado contra el comparador estándar que fue warfarina en todos los escenarios de los DOACs, algo muy similar a lo que pasó en fibrilación auricular. Pero lo más bonito del escenario de enfermedad tromboembólica venosa son estos resultados de los estudios en terapia extendida, en el cual ustedes pueden ver, por ejemplo, en el estudio Einstein extendido y en el estudio Amplify extendido, se compararon los anticoagulantes orales directos versus placebo. Entonces, pues se los voy a mostrar en una tabla para que ustedes lo vean más claramente. Pero, por ejemplo, aquí en el Resonate se comparó dabigatran versus placebo. En el Remedade
se comparó dabigatran versus warfarina. En el Einstein Choice se comparó Riva 20, Riva 10 y aspirina. En el Einstein extendido 20 de Riva. En el Amplify 5K12 de Apixa versus placebo. Entonces, miren lo que pasa, pues obviamente cuando uno piensa, si yo anticoagulo mi paciente versus no lo anticoagulo, mi paciente va a sangrar menos. Y cuando lo miramos en el metaanálisis, acuérdense que estos metaanálisis son comparaciones indirectas donde ustedes meten todos los pacientes en un mismo escenario, vemos cómo obviamente los pacientes anticoagulados en estas dosis de los estudios pivotales de extendido versus placebo, estos son solo los de placebo, Amplify extendido, Einstein Choice, Einstein extendido y Resonate. Vemos cómo definitivamente hay una reducción contundente de la trombosis, de la retrombosis en estos pacientes que están en extendido. Entonces uno dice, pues obvio, se le quitó la trombosis porque lo teníamos anticoagulado. Pero esto con seguridad es a expensas de un incremento del riesgo de sangrado. Entonces les voy a mostrar la tabla del sangrado y miren cómo a pesar de que estos pacientes estaban recibiendo anticoagulación, no hay un incremento estadísticamente significativo del sangrado en los grupos de tratamiento versus los grupos de placebo. ¿Eso qué quiere decir? Que en resumen, ustedes al utilizar un medicamento en tratamiento extendido, por ejemplo en el caso del Amplify extendido a dosis reducida, que son 2.5 cada 12 de apixaban, reducen hasta en un 75% el riesgo de recurrencia sin incrementar de una manera significativa el riesgo de sangrado. Lo mismo pasa en el Einstein Choice, lo mismo pasa en el Einstein extendido. Miren cómo definitivamente, por ejemplo, en el Einstein extendido hay una tendencia hacia el incremento del sangrado en el brazo de arriba versus el placebo, pero es que, por ejemplo, en el Einstein extendido a estos pacientes los dejaron con 20. En cambio, en el Einstein Choice, un grupo de pacientes estuvo con 10 y otro grupo de pacientes estuvo con 20. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta porque esto hizo que las guías de manejo de enfermedad tromboembólica venosa cambiaran dramáticamente rápido comparado con lo que han cambiado las guías de todos los medicamentos en diferentes patologías, incluso en fibrilación auricular y en reemplazos articulares. Y entonces vemos cómo todas estas guías, que son las más grandes de enfermedad tromboembólica venosa, ACP, ACCP, que son las guías de CHES, las guías europeas para embolía pulmonar, las guías del SBS, que son las de los cirujanos vasculares europeas, y las guías CLAD, que son nuestras guías latinoamericanas, vemos cómo a partir del año 2021 todos recomiendan el uso de los anticoagulantes orales directos como primera línea de tratamiento, incluso en pacientes con cáncer. Entonces, esto es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta porque muchas veces nosotros tendemos, y lo vemos muy frecuentemente en la práctica clínica, todavía dejar los pacientes con heparina de bajo peso molecular, todavía dejar los pacientes con antagonistas de la vitamina K, cuando sabemos que estos medicamentos pertenecen al plan de beneficios y son, en términos de costo-efectividad, muchísimo más efectivos que el uso de antagonistas de la vitamina K en el tratamiento de esta patología demostrado en los estudios clínicos. Nos queda una gran duda, que era qué íbamos a hacer con los pacientes con cáncer. Estos son todos los estudios que existen en pacientes con cáncer, obviamente versus su comparador estándar que sacaron del estudio CLOT, que tampoco era tan grande como todos pensamos, eran solamente 468 pacientes, pero miren cómo comparan los anticoagulantes orales directos en diferentes escenarios, solo compararon, edoxaban, que es el Hocus ABT en pacientes con cáncer, que fue el primero que salió. También después vieron el SELECT-D, que es un estudio pequeño, y después miraron el ADAM-BT y el Caraballo, y vemos como, por ejemplo, en el Caraballo, que es el estudio de Apixaban, incluyeron más de 1.170 pacientes, evaluaron recurrencia y muerte por recurrencia en pacientes con cáncer y les fue muy bien. Entonces, incluso las guías internacionales de cáncer también nos recomiendan el uso de los anticoagulantes orales directos en los pacientes con cáncer. Estos estudios de los pacientes con cáncer se los voy a mostrar. Este es el primer estudio, el Hocus ABT en pacientes con cáncer, en el cual compararon el comparador estándar, que era dalteparina versus edoxaban en pacientes con cáncer. Vemos cómo, por supuesto,
Como siempre, los anticoagulantes orales directos reducen recurrencia en enfermedad tromboembólica venosa en pacientes con cáncer. Sin embargo, esto es a expensas de un incremento del riesgo de sangrado mayor. Cuando miramos el grupo de pacientes que sangraron en sangrado mayor, vemos que definitivamente los pacientes que sangran son los pacientes de tracto gastrointestinal, especialmente pacientes con tumores sésiles de más de 2 centímetros en el tracto gastrointestinal superior y pacientes con cáncer de colon. Después tenemos el estudio piloto del SELECT-D, Riva frente a dalteparina, como les digo, un estudio no tan grande, eran 408 pacientes aleatorizados en los dos brazos y vemos cómo definitivamente estos pacientes les pasa lo mismo. Un desenlace de reducción de riesgo de recurrencia en el brazo de los DOACs versus un incremento del sangrado mayor y el sangrado no mayor clínicamente relevante. Cuando van y miran en dónde sangraron estos pacientes, nuevamente, tracto gastrointestinal, tracto gastrointestinal superior y un incremento del riesgo de sangrado de la vía urinaria, especialmente en los pacientes que tenían tumores de la vejiga. Es por esta razón que las guías internacionales que salieron en ese año que se terminó ese estudio, nos dicen que podemos utilizarlo en pacientes con cáncer, pero que debemos hacerlo con precaución en pacientes que tengan tumores del tracto gastrointestinal y tumores sésiles de la vía urinaria. Entonces, Apixaban decidió hacer este estudio, el ADAM-BTI, un estudio de seguridad, en donde evaluaron un comparador estándar de dalteparina versus Apixaban para evaluar pacientes que tuvieran sangrado mayor y sangrado no mayor clínicamente relevante. La respuesta es que con Apixaban sangran lo mismo los pacientes con Apixaban que con dalteparina, y basados en esto sacan los resultados del estudio Caraballo. El estudio Caraballo incluyó pacientes de tracto gastrointestinal, más o menos unos 200 pacientes de tracto gastrointestinal superior, otro tanto de cáncer de colon, y realmente no hubo un incremento significativo del sangrado mayor, ni en el tracto gastrointestinal, ni de ningún tipo de sangrado mayor en el brazo de Apixaban comparado con la dalteparina, con una reducción importante del riesgo de recurrencia en el brazo de la Apixaban. Por lo tanto, las guías internacionales, las últimas que salieron, que son las guías NICE, nos recomiendan el uso de anticoagulantes orales directos en pacientes con cáncer, obviamente con las salvedades que merece la identificación e individualización de un paciente con cáncer en términos de tolerancia de la vía oral, de absorción del medicamento en el tracto gastrointestinal, de quimioterapia y agentes quimioterapéuticos que interfieran potentemente en el metabolismo de la glicoproteína Pi de la CYP3A4, pero en general, en la mayoría de pacientes, estos medicamentos van bien, incluso en los pacientes con cáncer. ¿Qué es muy importante? Como enfoque inicial del paciente, que evaluemos su función renal, recordar las contraindicaciones absolutas en evidencia de pacientes con falla renal en estadios preterminales y terminales, no utilizarlo en pacientes que tengan menos de 15 mililitros minuto de depuración de creatinina, salvo contadas excepciones, y no utilizar dabigatran en pacientes con menos de 30 mililitros minuto. Recuerden que la función renal en enfermedad tromboembólica venosa debe ser calculada con Cockcroft. Sabemos que en otros escenarios MDR de 6 variables y CKD-EPI funcionan bastante bien, pero en el escenario de la anticoagulación definitivamente por el momento es Cockcroft la fórmula que debemos utilizar. Ya les había mencionado esto, tenemos que tenerlo en cuenta, no hay que ajustar la dosis, excepto la dosis de Edoxaban en pacientes con menos de 30 mililitros minuto, en el cual debemos utilizar 30, pero como les dije, pues por ahora no tenemos Edoxaban, entonces no nos compliquemos más la vida. Otro punto importante tener en cuenta, la función hepática, recordar que debemos no utilizar Rivaroxaban en pacientes con Child B y no utilizar ninguno de ellos en pacientes con Child C. En el caso de pacientes con trombosis y Child C, debemos considerar el uso de warfarina o incluso no anticoagular estos pacientes porque el riesgo de sangrado pues es excesivamente elevado. Otro punto importante que había generado mucha controversia es el uso de los anticoagulantes orales directos en pacientes obesos. Inicialmente la recomendación era no utilizar estos medicamentos en pacientes superobesos y obesos con IMC mayor de 40 kilos por metro cuadrado o pesos mayores de 120 kilos.
Sin embargo, hicieron estudios observacionales en estos escenarios y definitivamente en pacientes con IMC mayor de 40, pesos mayores de 120 kilos e incluso hasta 140 kilos, podemos utilizar con tranquilidad rivaroxaban y apixaban, no utilizar ni Daviga, ni Edoxa, ni Betrixaban, y podemos utilizar obviamente antagonistas de la vitamina K y dosis calculadas por peso de parinas de bajo peso molecular e incluso fondaparinox en pacientes con pesos mayores de 100 kilos que se utilizan 10 miligramos de fondaparinox. Una cosa que es muy importante es no utilizarlo regularmente en agudo. Estoy hablando de los DOACs en pacientes con cirugía bariátrica. La recomendación es que en esos pacientes que hacen eventos trombóticos asociados a cirugía bariátrica, debemos dejarles al menos 30 días de heparina de bajo peso molecular y luego sí ponerlos en el régimen de anticoagulantes orales directos. Entonces, ya centrándonos un poquito más en el tratamiento, en las fases de la anticoagulación, recuerden que uno tiene 3 momentos en la anticoagulación en pacientes con enfermedad tromboembólica venosa. Un momento agudo, en este momento agudo tenemos unos objetivos primarios del tratamiento, que es reducción del riesgo de recurrencia, prevenir la formación de nuevo trombo y obviamente prevenir la muerte asociada a la tromboembolia pulmonar. Para este escenario de la fase aguda, contamos con heparinas de bajo peso molecular, dosis de carga de los DOACs y heparina no fraccionada en el caso en el que nosotros vayamos a meter a estos pacientes en una terapia de reperfusión. Por ejemplo, pacientes que tengan eventos tromboembólicos que los lleven a la unidad de cuidado intensivo para observarlos, una embolia pulmonar de alto riesgo, un paciente con una flegmasia cerulear dolens, debemos utilizar heparina no fraccionada como en un puente para hacer una trombolisis. Pero en la mayoría de los casos, si estos pacientes no tienen indicación de terapia de reperfusión, pues deben recibir heparinas de bajo peso molecular o carga de anticoagulantes orales directos. Después de los primeros 5 a 7 días, siguen los siguientes 3 a 6 meses, que es la fase a largo plazo. También tiene objetivo disminución de recurrencias, disminuir la muerte relacionada con enfermedad tromboembólica venosa, y para este escenario de largo plazo contamos con anticoagulantes orales directos a otra dosis, con warfarina para los pacientes con SAF y con heparinas de bajo peso molecular. Eh, con respecto al síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, los vamos a invitar a una charla que Sebastián revisó de síndrome de anticuerpos antifosfolípido probablemente la próxima semana, pero hay una cosa que es muy importante con respecto al antifosfolípido y es que los mecanismos trombóticos del antifosfolípido distan de lejos de manejarse con anticoagulantes orales directos. Tenemos un estudio clínico controlado que se hizo con warfarina versus rivaroxaban en pacientes con síndrome de anticuerpos antifosfolípido triple positivo, en el cual se demostró que el brazo de rivaroxaban incrementa el riesgo de trombosis arteriales, especialmente trombosis de arterias cerebrales y trombosis de miembros superiores. Para no ir más lejos, tenemos una paciente con una sospecha de un síndrome de anticuerpos antifosfolípido triple negativo, o sea, no cero negativo, que tiene una trombosis arterial de la femoral gigantesca y que alguna persona puso en apixaban generando una retrombosis de la arteria femoral, es lo único que le está defendiendo el muñón de una extremidad que se encuentra permanentemente en riesgo. Entonces, en la mayoría de los pacientes con antifosfolípidos no debemos utilizar anticoagulantes orales directos, especialmente si los pacientes tienen anticoagulante lúpico positivo, pero pues hay que estar seguros de que el paciente tiene SAP, hay que hacerle su prueba confirmatoria, no hay que tomarle el perfil de antifosfolípido en presencia de los anticoagulantes orales directos, porque esto puede producir falsos positivos de anticuerpos antifosfolípidos, pero es muy importante que nosotros tengamos presente que este definitivamente no es el manejo de primera línea para anticuerpos antifosfolípido y que tenemos que tener en nuestra cabeza cuáles son los mecanismos trombóticos del SAP para que basado en eso nosotros podamos tomar decisiones informadas y no pongamos a nuestros pacientes en riesgo. Y por otra parte, tenemos después de estos primeros 6 meses el tratamiento extendido y en ese tratamiento extendido estamos haciendo, entre comillas, un tratamiento de profilaxis de nuevos episodios. Estamos previniendo que nuestros pacientes hagan un nuevo evento trombótico. Entonces, cuando nosotros lo miramos en esta línea de tiempo, después de que ustedes trataron a su paciente 3 meses, ese evento trombótico índice ya está tratado.
Y después de allí en adelante usted tiene que tomar la decisión de si ese paciente tiene un alto riesgo de recurrencia o no, y basado en eso lo dejan extendido o no lo dejan extendido. Para el extendido contamos con DOACs. La recomendación de las guías es utilizarlos a dosis reducida, warfarina en pacientes con SAF y heparinas de bajo peso molecular en algunos con cáncer, que no podemos utilizar DOACs. En esta gráfica lo que les quiero mostrar es qué pasa con la recurrencia. Entonces, cuando ustedes tienen un paciente, que es la línea punteada de abajo, con un evento provocado por un factor de riesgo transitorio mayor, por ejemplo, un paciente que llevamos a un reemplazo de cadera y hace una trombosis venosa profunda femoral porque no le pusimos profilaxis, ese paciente tiene en esa línea del riesgo de recurrencia, pues un riesgo de recurrencia muy bajo. ¿Por qué? Porque si no hubiera tenido ese reemplazo de cadera, ese paciente no se hubiera trombosado. ¿De acuerdo? En la línea azul, ustedes ven escalonadamente los pacientes con un factor de riesgo provocado no quirúrgico. Por ejemplo, los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, los pacientes que tienen, yo qué sé, enfermedad tromboembólica asociada al uso de anticonceptivos orales combinados, o las pacientes embarazadas que hacen un evento trombótico. Entonces, ustedes ven que el riesgo de recurrencia es alto durante un tiempo, especialmente durante los primeros 6 meses, pero después el riesgo de recurrencia se estabiliza y se mantiene estable dependiendo del factor de riesgo que produjo ese evento. Y por último tenemos esa línea azul oscura que ustedes ven arriba, que yo quiero que nunca se les olvide, porque esa línea está ahí hasta los 24 meses. Pero si nosotros continuáramos a los 36, a los 48, a los 1000 meses, la línea va a seguir subiendo en el tiempo y nunca se va a estabilizar. El riesgo de recurrencia en pacientes con eventos sin un factor de riesgo identificable siempre va a crecer en el tiempo, nunca va a disminuir. Entonces, esos pacientes generalmente, a menos que tengan un alto riesgo de sangrado, tendrán que utilizar la anticoagulación para prevenir nuevos episodios. ¿Qué pasa con los factores de riesgo? Pues dependiendo de los factores de riesgo, ustedes van a tener un estimado del riesgo de recurrencia. ¿Y eso de qué depende? Depende del OR de ese factor de riesgo. Se los voy a poner en los pacientes con eventos provocados por un factor de riesgo transitorio mayor. El OR de reemplazo de cadera es 10. ¿Eso qué quiere decir? Que si mi paciente no hubiera tenido un reemplazo de cadera, no hubiera tenido una cirugía abdominal por unas bridas gigantes, no hubiera estado 10 días hospitalizado en sepsis en la UCI, pues mi paciente no hubiera tenido ese evento. Entonces, en ese escenario, la probabilidad de que mi paciente recurra es menor del 3% al año. Y no hay ninguna razón para que yo lo deje anticoagulado porque no va a estar otra vez expuesto a ese factor de riesgo. ¿De acuerdo? Y por el otro lado tenemos los de abajo, que son los pacientes con alto riesgo de recurrencia, que son aquellos pacientes en los que ese factor de riesgo nunca se va a ir. Por ejemplo, los pacientes con cáncer activo o los pacientes con SAP, ¿sí? Esos pacientes o que tienen un evento de recurrencia sin un factor de riesgo identificable ya han hecho 2 recurrencias. Pues esos pacientes hay que dejarlos anticoagulados para siempre. ¿Por qué? Porque nunca se les va a quitar ese factor. Y por último nos quedan los de la pelea. ¿Los de la pelea con quién? Con todo el mundo, porque todo el mundo piensa que sabe de esto, pero nadie sabe. Entonces, los de la pelea con los hematólogos, los de la pelea con los cirujanos vasculares, los de la pelea con el meranguito que piensa que sabe de esta vuelta, que son los pacientes de riesgo intermedio de recurrencia. Aquí voy a hacer un alto en el camino de medio segundo para explicarles las trombofilias. Cuando usted identifica una trombofilia hereditaria en un paciente, esa trombofilia tiene que ver con el evento índice, con el primer evento, pero no está relacionada con la recurrencia. ¿De acuerdo? Entonces, pacientes con eventos sin un factor de riesgo identificable, y esto incluye pacientes que no les han hecho un estudio extenso de trombofilias, sino que es un factor de riesgo no identificable visible, o sea, que usted le hizo una historia clínica decente al paciente y el paciente no tiene un factor de riesgo identificable. No es necesario hacerle un estudio completo de trombofilias y que el paciente tenga un estudio de trombofilias negativo. Es que
no hay que hacerle prácticamente a ningún paciente un estudio de trombofilia. Y la razón es que no te va a cambiar la conducta. Si yo no pude identificar un factor de riesgo en mi primera aproximación con una historia clínica correcta, mi paciente no tiene un factor de riesgo para cáncer y no tiene ningún otro evento que haya desencadenado el evento, con trombofilia o sin trombofilia, su riesgo de recurrencia no va a disminuir. Entonces, por el amor de Jesucristo, no le hagan estudios extensos de trombofilia a los pacientes, porque está demostrado, descrito en todas las revistas, en hematología, en las revistas de medicina interna, que esto no es, sin ninguna duda, una práctica correcta en los pacientes, así los hematólogos lo hagan. Con respecto a los factores de riesgo persistentes no malignos, recuerden que hay factores que tienen alto riesgo de recurrencia, incluso casi cercanos al 8% al año, que son, por ejemplo, los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal y los pacientes con enfermedad autoinmune activa, lupus o artritis reumatoidea. Y por otra parte, los pacientes con factores de riesgo transitorios o reversibles que no tienen un OR tan alto, pero que están ahí. Por ejemplo, los de viajes largos de más de 3 horas en avión, los pacientes inmovilizados, las embarazadas, los de los anticonceptivos orales directos, los pacientes hospitalizados médicos que no están graves. Todos esos pacientes tienen un riesgo de recurrencia que es intermedio. Entonces, uno tendrá que tomar la decisión basado en varios criterios a ver si deja a esos pacientes en extendido o les quita la anticoagulación. ¿Basado en qué principio básico toma la decisión? Lo más importante es evaluar correctamente el riesgo de sangrado de nuestros pacientes. Entonces puede utilizar muchas escalas, hay muchas, creo que aquí en la diapositiva siguiente las tengo, miren, aquí están todas. La escala del ACCP, la escala del BTI-BLED, la escala del Einstein Score, la escala del Hokusai Score, la escala de Saylor, la escala del IMPROVE y la escala que nosotros utilizamos acá, que es la escala del registro Riete, porque nosotros publicamos nuestros pacientes en el registro Riete. Entonces, esta escala que ustedes están viendo acá es la escala del registro Riete. Dense cuenta que tener más de 75 años les puntúa 2 puntos. El resto de puntos, pues son utilizando el menos utilizado de todos los sentidos, que ese es el sentido común. Si mi paciente tiene falla renal, si mi paciente tiene falla hepática, si mi paciente tiene trombocitopenia, si mi paciente tiene una ACV, si mi paciente tiene un cáncer metastásico, si está anémico, eso todo le va sumando puntos en sus criterios de evaluación de riesgo de sangrado. ¿Qué pasa con el sangrado? Por ejemplo, al aplicar el RIETE, la categorización del riesgo de sangrado nos clasifica a nuestros pacientes en riesgo de sangrado bajo, moderado o alto. ¿De acuerdo? Cuando un paciente tiene 0 puntos, su riesgo de sangrado es 1.1% al año. Entonces, 1.1% al año, pues es bajo riesgo de sangrado, y si yo le voy a reducir la recurrencia, pues puedo asumir ese riesgo chiquito de sangrado. Siempre va a existir, porque le estoy poniendo un anticoagulante al paciente. Otro punto es moderado, que es un punto, o sea, tener más de 75 años ya es un factor de riesgo de sangrado, pero digamos que moderado te da un punto, eso da 2.1% de riesgo de sangrado al año, y riesgo alto son más de 2 puntos, que les da 2.6 de riesgo de sangrado al año. Y eso lo pongo en esta balanza. Entonces, de este lado, voy a mirar cuál es el riesgo de recurrencia de mi paciente. Les voy a poner el ejemplo de un paciente joven que llega con un evento sin un factor de riesgo identificable con una trombosis de la femoral. Su riesgo de recurrencia el primer año va a ser 10%, a los 2 años 16, a los 5 años 25, a los 10 años 36, a los 20 años 46 y así sucesivamente hasta que el señor se muera de un evento trombótico si usted no lo anticoaguló. Y por el otro lado tenemos el riesgo de sangrado. Entonces, si ese paciente, por ejemplo, es un paciente de 80 años que tiene falla renal en estadio 3, ese paciente ya tiene 3 puntos de riesgo de sangrado, tiene 3 factores de riesgo. Es mayor de 80 años y tiene falla renal. Digamos que tiene un poquito de anemia. Ese paciente tiene una probabilidad de morirse de recurrencia que es del 4%. Entonces uno dice, uy, no, pero si tiene 4% de riesgo de morirse, pues lo dejo en extendido. Pero resulta que si tiene 3 factores de riesgo para sangrar, la probabilidad de morirse de sangrado es 11%. Entonces, es mucho más grave que se muera por sangrado a que se muera
por recurrencia. Conclusión, le quito la anticoagulación. Entonces, en pacientes con riesgo de recurrencia alto o moderado y bajo riesgo de sangrado o riesgo de sangrado moderado, merecen anticoagulación extendida a dosis reducida. En el caso en el que mi paciente, independientemente de su riesgo de recurrencia, tenga alto riesgo de sangrado, solamente lo anticoagulo 3 meses. Esto lo dice claramente la tabla. Entonces, miren, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Evaluar al paciente, hacer un alto en el camino a los 3 meses. Si mi paciente tiene una TBP distal aislada, si mi paciente tiene un factor de riesgo reversible mayor, si mi paciente tiene alto riesgo de sangrado, los 3 que están en azul, suspéndale la anticoagulación. Si mi paciente, por otra parte, tiene cáncer, tiene un segundo evento sin un factor de riesgo identificable, o no tiene un alto riesgo de sangrado y yo considero que tiene un alto riesgo de recurrencia, déjelo anticoagulado. Los difíciles de decidir son estos, que es un primer evento de embolia pulmonar o trombosis venosa profunda proximal, ojo, proximal por encima de la poplitea, estos de la trombosis distal, por el amor de Dios, tibiales, peroneas, gemelares, musculares, son 3 meses, pero estos de las trombosis femorales o popliteas o TEP, que al final es la misma enfermedad, un primer evento sin un factor de riesgo identificable o pacientes que tengan persistentemente elevación del dímero D después de un mes de suspensión de la anticoagulación y haciendo el ajuste correcto del dímero D, que es multiplicarlo por 10 por encima de los 50 años, pues uno los puede dejar en extendido. O sea, los verdes sí o sí, los azules no o no, y los grises, pues mire a ver. Existen otras escalas para evaluar el riesgo de recurrencia en pacientes sin factor de riesgo identificable. Unas de ellas son estas 4. Hay una nueva que no la incluí aquí, que es el BT Predict, que es un artículo que salió recientemente. Nosotros vamos a intentar validar la escala del BT Predict en los pacientes de Latinoamérica, porque es una escala validada solamente en los europeos. Pero miren, ¿cuáles son los principales factores de riesgo de recurrencia? Entonces, por ejemplo, bueno, lo del dímero D, que tenga trombosis venosa proximal o TEP, por ejemplo, que sea hombre, los hombres siempre recurren. Acuérdense de eso, siempre recurren en todo. Entonces, hay que tener presente que si es hombre, hombre género masculino, su riesgo de recurrencia es mayor. Eh, que no haya tenido un evento asociado al uso de estrógenos, por ejemplo, porque eso pues ya tiene un factor de riesgo identificable, que tenga síndrome postrombótico, por ejemplo, eso está incluido en el ECR2. Entonces, una paciente que tiene un evento trombótico con un gran síndrome postrombótico, pues ese paciente seguramente tiene un alto riesgo de recurrencia. Los obesos, que siempre la llevan muy mal. Y otro punto muy importante que tenemos que tener presente, que incluyo en todas mis diapositivas, porque tenemos muchas consultas muy frecuentemente con el tema de enfermedad tromboembólica venosa, es el género. Y es muy importante tenerlo presente en enfermedad tromboembólica venosa y no tanto en FA, porque a las mujeres jóvenes no les da FA, pero a las mujeres jóvenes sí les da enfermedad tromboembólica venosa. Entonces, ¿importa ese género en enfermedad tromboembólica venosa? Y la respuesta es sí. Y la razón es que cuando nosotros miramos este sangrado mayor en pacientes con enfermedad tromboembólica venosa, un porcentaje importantísimo de los pacientes son mujeres que tienen sangrado uterino anormal. El riesgo relativo, la reducción del riesgo relativo de recurrencia es del 40%, pero sí vemos cómo se incrementa el riesgo de sangrado uterino anormal, especialmente en las pacientes que usan Rivaroxaban y en las pacientes que usan Edoxaban. En las pacientes que usan
imagino que se habrán quedado con Rivaroxaban aquí, ¿sí? ¿Hasta dónde me oyeron? Hasta esa Hasta ahí, diapositiva. doctora, hasta esa diapositiva. Bueno, entonces definitivamente el género sí es súper importante en enfermedad tromboembólica venosa. Vemos como en los estudios de los DOACs, cuando miramos sangrado mayor, vemos que la gran mayoría de pacientes consultan por sangrado uterino anormal y vemos que definitivamente el ganador de sangrado uterino anormal es Rivaroxaban. 9.5% versus Apixaban y Dabigatran, que tienen 5.4 y 5.9% respectivamente. Entonces, definitivamente, el uso de Rivaroxaban en pacientes con sangrado uterino anormal está bastante revaluado. Vemos como, por ejemplo, tenemos un grupo de pacientes importantes que son las pacientes que tienen sangrado uterino anormal y las ponen en anticonceptivos orales combinados, principalmente en etilina estradiol con drospirenona, y eso incrementa el riesgo trombótico de una manera importantísima. Entonces, hacen el evento trombótico, las ponen en Rivaroxaban y obviamente la siguiente menstruación pues llegan con unas anemias horribles. En este estudio de recurrencias en sangrado uterino normal con Rivaroxaban, compararon Riva versus Warfa y vemos cómo definitivamente hay aumento del sangrado menstrual, 27%, atención médica por sangrado uterino normal hasta en un 41%, intervenciones médicas o quirúrgicas por sangrado hasta en un 25%, y necesidad de modificación del tratamiento anticoagulante hasta en un 15%. Incluso la Sociedad Americana de Hematología se manifiesta al respecto y nos dice, utilice Apixaban o incluso sangra menos warfarina que el Rivaroxaban. Entonces, por favor, no utilicen Rivaroxaban en este escenario. Y otro punto importante es no le quiten los anticonceptivos orales a las pacientes cuando hacen un evento trombótico. Entonces, volvemos otra vez al ejemplo. Mujer con sangrado uterino normal que le pusieron anticonceptivos orales combinados para evitar el sangrado uterino anormal. Hace el evento trombótico, le quitan los anticonceptivos orales combinados y le ponen Rivaroxaban. Siguiente menstruación, hematometras, atención en sangrado, anemia de 6 de hemoglobina, etcétera. Entonces, mientras la paciente esté bien anticoagulada, no es necesario suspender el tratamiento con los anticonceptivos orales. Una vez le vayan a quitar el anticonceptivo oral, ahí sí, perdón, el anticoagulante oral, ahí sí le quitan el anticonceptivo y le ponen algún anticonceptivo seguro con bajo riesgo trombótico, como progestágenos puros, como drospirenona sola, o dispositivos de liberación de progestágenos, como el Mirena. Súper importante el tema de la dosis, entonces no se les olvide que cada una de las fases tiene una dosis y dependiendo de ese objetivo que tenga cada una de las fases, se usan los anticoagulantes orales directos. Entonces, por ejemplo, fase aguda son 21 días de Riva 15 cada 12, seguidos de, en el largo plazo, 20 miligramos al día, y después de terminar 6 meses, cuando ya tomé la decisión de dejar a mi paciente en extendido, 10 miligramos al día. Apixa, 10 miligramos cada 12 horas por 7 días, seguido de 5 miligramos cada 12 horas, y si lo voy a dejar en extendido, 2.5 miligramos cada 12 horas. Daviga tiene en la fase aguda, Daviga y Edoxa tienen heparina de bajo peso molecular por 3 a 5 días, y en el largo plazo, Daviga 150 cada 12, no tiene estudios en extendido, entonces si lo voy a dejar en extendido con Daviga, lo tengo que dejar con 150 cada 12, y Edoxaban tampoco tiene estudios en extendido, entonces lo tendré que dejar con 60 miligramos cada 12 horas. Mis mensajes para llevar a casa de enfermedad tromboembólica venosa: lo más importante que ustedes puedan identificar, nominar, bautizar, como le quieran la palabra, el evento trombótico desde el primer momento. Paciente masculino, joven, con un evento trombótico femoral provocado, no provocado o sin un factor de riesgo identificable. En ese momento, cuando usted escribe eso en la historia clínica, ese paciente seguramente va a estar en anticoagulación extendida reducida. Paciente
de 70 años con trombosis venosa, con embolia pulmonar, con un riesgo intermedio o bajo, provocada por un factor de riesgo transitorio mayor. Paciente estuvo hospitalizado en UCI por COVID. Ese paciente debe recibir entre 3 y 6 meses de anticoagulación y pare de contar. Si ustedes dominan correctamente el evento tromboembólico inicialmente, después va a ser muchísimo más fácil tomar las decisiones a mediano y largo plazo. Realizar correctamente el tratamiento dependiendo de la fase de la anticoagulación en la cual ustedes estén tratando al paciente, categorizar correctamente el riesgo de recurrencia, el riesgo de sangrado y algunas preferencias del paciente, entender, comprender, utilizar correctamente los anticoagulantes orales directos, recordar las contraindicaciones absolutas para su uso, pacientes en falla renal terminal, pacientes embarazadas, pacientes lactantes y pacientes con síndrome de anticuerpos antifosfolípidos. Y recordar siempre lo que les digo siempre. Si uno le pone al paciente correcto, el medicamento correcto, la dosis correcta y el tiempo correcto, pues van a tener una disminución importantísima de las complicaciones. Para los que no han hecho el MOOC, ahí les dejo el QR para que lo puedan escanear y puedan hacer el MOOC de anticoagulación donde van a encontrar cositas chéveres que les pueden servir para el resto de la vida. Y ahí está mi correo electrónico Uniantes, el de la Fundación Santa Fe Bogotá, lo que necesiten. Ustedes saben que siempre estoy muy disponible para todos ustedes en los temas que necesiten y para mí siempre es un gusto poder apoyar a estos muchachos del Grupo de Interés en Medicina Interna, que sabemos que hacen un esfuerzo gigante, y a todos ustedes que están conectados y se interesan por participar con nosotros, también muchísimas gracias por estar presentes y por apoyarnos con todos los eventos a los cuales los invitamos. Les mando un abrazo muy grande, no se congelen, cualquier cosa me cuentan. No sé si tengan alguna pregunta, cualquier cosa, ninguna pregunta es estúpida, entonces por favor pregunten con toda confianza. Doctora, muchísimas gracias por la charla. Por mi parte, no hay ninguna duda. Doctora, buenas noches, gracias por la charla. Tengo una pregunta. ¿Me están oyendo, verdad? Sí, sí, perfecto. Los pacientes que están, por ejemplo, recibiendo edoxaban y pues el paciente tiene indicación de terapia extendida, si no hay estudios bajo esta condición, ¿no debería hacerse un cambio hacia los anticoagulantes orales que sí tienen estudios? Sí, pues digamos que no está muy clara la recomendación, sin embargo la guía sí es muy clara en su opinión, y es que si uno tiene un paciente que requiera terapia extendida, debería dejarle terapia extendida a dosis reducida. Y la razón es muy clara. Cuando uno mira un poco más con cuidado, por ejemplo, los resultados de los estudios clínicos, tanto del Einstein Choice como del Amplify extendido, por ejemplo, en el Amplify extendido ellos usaron la dosis de 5 cada 12 versus las dosis de 2,5 cada 12 y versus placebo. Y en el Einstein Choice utilizaron 20 versus 10 versus aspirina. Y vemos cómo en los escenarios clínicos de prevención de recurrencias sirve esencialmente para lo mismo la dosis de 20 que la dosis de 10 o la dosis de 5 que la dosis de 2,5, pero no se sabe por qué razón eh, la eficacia incluso es mayor con las dosis reducidas, y obviamente sí hay una reducción importante del riesgo de sangrado con la dosis reducida. Entonces, si te va a servir para lo mismo y le vas a reducir el riesgo de sangrado aún más, ya sabiendo que estos medicamentos tienen bajo riesgo de sangrado, se lo vas a bajar aún más, pues no tiene como mucho sentido dejar a estos pacientes con edoxaban ni con dabigatran, a menos que el paciente tenga una contraindicación absoluta para el uso de otro DOAC. Por ejemplo, yo qué sé, que tenga falla hepática HIV y no quieras ponerle ni Daviga, ni Riva, ni Apixa, pues en ese escenario la única opción que va a tener ese paciente es Dabigatran. Pero pues hay pocas razones para, por ejemplo, edoxaban, hay pocas razones para utilizarlo en ese escenario del extendido.
Vale, doctora, muchas gracias. Con gusto, Valentina. ¿Qué más preguntas? Hola doctora, buenas noches. Una duda. ¿Se ha pensado en utilizar alguna terapia con varios anticoagulantes orales combinados pero con baja dosis para así disminuir el riesgo de sangrado pero potenciar entre ellos la capacidad de evitar esta trombosis? No, porque es que esa pregunta pues es muy interesante en la teoría, pero es un poco ilógico en la práctica, porque por ejemplo, en los dos escenarios en los cuales se utilizan dosis extendidas reducidas, que son Riva y Apixa, los dos son inhibidores directos del factor 10A. Entonces, ¿para qué les vas a inhibir directamente el factor 10? Ahora, si tú consideras que el paciente tiene mucho riesgo de recurrencia, lo puedes dejar con dosis plena de anticoagulante. La recomendación de la guía, por eso es una recomendación, te dice déjelos en extendido reducido, pero hay estudios en extendido con dosis plena. El estudio Einstein extendido lo hicieron con 20 versus placebo y el estudio Amplify extendido utilizaron 5 versus 2.5. Entonces, si lo vas a dejar en extendido, pues no tendría por qué haber, lo que entiendo que me preguntas es como una sinergia en el mecanismo de acción porque los dos medicamentos actúan sobre el mismo factor. Y pues ponerle dabigatran con rivaroxaban, pues no es un buen plan. Comprendo, doctora, muchas gracias. Aquí me pregunta María Juliana que no puede utilizar el micrófono. Dice, en pacientes hombres jóvenes sin ningún factor de riesgo con un primer evento trombótico, ¿estaría indicado la toma del perfil de SAF? Mira, María Juliana, esto es una pregunta que es súper interesante. Mil gracias por hacerla. Existen diferentes escenarios en los cuales tú deberías hacer un perfil de SAF. Por ejemplo, en paciente, porque primero porque es la única trombofilia que verdaderamente cambia el manejo anticoagulante en los pacientes. Entonces, en esos escenarios, por ejemplo, en un paciente joven con un evento trombótico muy grande, muy extenso, con una gran carga trombótica, o en un paciente con una trombosis de sitios inusuales, un paciente que tiene una trombosis de porta o trombosis de senos venosos sin un factor de riesgo identificable, o pacientes en los cuales encuentres signos adicionales que te sugieran SAF, por ejemplo, una mujer que haya tenido abortos recurrentes o que haya tenido preeclampsia o que haya tenido pérdidas después de la semana 23, o pacientes que tengan trombocitopenia o que tengan leucopenia en el cuadro hemático, son pacientes que vale la pena hacerles un perfil de SAF. Pero vuelvo y repito, lo más importante es hacerlo correctamente. Entonces, hay que pedirle el anticoagulante lúpico cuantitativamente, anticardiolipinas IgG, IgM y beta-2-glicoproteína IgG, IgM, no sirven las cualitativas, tienen que ser las cuantitativas. Y si ese perfil de SAP llega a salir positivo, hay que hacerle un nuevo perfil en 12 semanas. O sea, 3 meses después de ese primer perfil positivo, hay que hacerle un segundo perfil. Recuerden que, por ejemplo, hay enfermedades protrombóticas muy frecuentes que pueden producir positivización del anticoagulante lúpico, como por ejemplo el COVID. Entonces, vimos muchísimos pacientes con COVID con anticoagulante lúpico positivo que hicieron trombosis y que resulta que no tenían SAF. Entonces es muy importante tamizarlo en los pacientes. Esa pregunta que tú me haces, que es más o menos, doctora, ¿usted le tomaría a un hombre joven sin ningún factor de riesgo con un primer evento trombótico proximal o TEP un perfil de SAP? La respuesta es yo sí se lo tomaría, pero no hay que hacerlo en todo el mundo y hay que hacerlo juiciosamente y pedirlo correctamente. Definitivamente tener mucho cuidado de no pedirlo en presencia de anticoagulantes orales directos. Con mucho gusto. ¿Más preguntas? Creo que eso serían todas por hoy, doctora. En serio, muchas gracias por la charla y por sacarnos el tiempo. Bueno, un abracito para todos. Feliz noche. Igualmente, que esté muy bien.